Ahí está. Bueno, gente, gracias por estar en este horario que es medio complicado, tempranito, pero gracias por hacer el esfuerzo. Antes que nada, quería animar a los chicos a que no bajen los brazos, ¿sí? Por ahí voy escuchando algunas situaciones, ¿no?, que nos van llegando de chicos que van dejando la carrera, distintas carreras, ¿no?, porque se hace difícil, porque a veces no se puede pagar la cuota, porque no tenemos conectividad, ¿sí?, o porque no tenemos los recursos para poder continuar. Pero yo insisto de que esto va a pasar, ¿sí? Esto es pasajero y pronto vamos a volver seguramente a la facu, donde estamos habituados, donde queremos estar ahí entre todos. Bueno, no sé si alguno quiere volver o no, pero por lo menos yo sí. De compartir dentro del curso, de reírnos, de pasar el día, la mañana, qué sé yo, cuánto tiempo, cuántas cosas pasan ahí en el campus, digamos, tan lindas que se extrañan, ¿no es cierto? Así que, gente, ánimo, no bajen los brazos, ¿sí? Traten de hacer el esfuerzo, ¿sí? Los que tienen la posibilidad, los que tienen los recursos, de tratar de ir eh, acompañando en la medida de sus posibilidades las materias como se van presentando. Insisto que a veces los profes también estamos desbordados a veces con un montón de cosas y a veces nos ponemos pesados también los profes, ¿vieron? Seguramente que más de uno, digamos, se nos va un poco la paciencia a veces con algunas cosas, pero es parte de esta situación en la que estamos. Así que yo les animo a que continúen, ¿sí? Que no bajen los brazos, ¿sí? Esto va a pasar y ya seguramente en algún momento vamos a volver a la normalidad y a continuar con el cursado de la carrera como estamos acostumbrados, ¿sí? Así que fuerza. Bueno, y hay algunos que me parece que no estuvieron en los encuentros anteriores, si no me equivoco. ¿Quiénes no estuvieron antes todavía en este espacio? ¿O todos ya estuvieron en algún encuentro? A ver, ¿todos estuvieron ya? Sí, ¿Sí? profe. Ah, buenísimo. Bueno, me pareció ver algunos rostros que no estoy recordando. Algunos no Eh, daban la cara nomás, profe. ¿De ¿Cómo? mí se acuerda, profe? Algunos no daban la cara nomás. Algunos no daban la cara, exactamente. Sí, sí. Agustín, sí, porque tenía cara hincha de River, por eso me acuerdo. No sé si. No, ni ahí, ni ahí, ni Ah, no, ahí. entonces estoy hablando de otro nomás. Vale, sí. Yo solo me acuerdo de los hinchas de River, ¿viste? ¿Qué va a hacer? Bueno, chicos, vamos a continuar desde donde habíamos quedado. ¿Se acuerdan que decíamos que el objeto de estudio es la teología 2? ¿Sí? ¿Qué estudiamos en la teología 2? Estudiamos a Cristo, ¿no? El misterio de Cristo, ¿sí? En el aula virtual yo les había pedido que podamos hacer un repaso, les había dejado una síntesis del catecismo de la Iglesia Católica, que es la bibliografía base, digamos, de donde partimos para poder estudiar en esta materia, en esta teología 2, y también les había pedido que, ¿se acuerdan del último encuentro? Habíamos quedado con una pregunta ahí picando, ¿no? Que con esa pregunta nos fuimos. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta que dejamos para el final, para tratar de responderla? Lucas me dice que no. ¿Entraste al aula virtual, Lucas? Tampoco entró al aula virtual. Agustín tampoco entró al aula virtual. ¿Cuál era la pregunta que había quedado ahí por responder? Yo noté porque la segunda persona de la Trinidad se hace hombre. Muy bien, Priscila, muy bien, exactamente. Esa era la pregunta. Porque habíamos tratado de encontrar primero la respuesta a ¿quién es Jesús? ¿Sí? La pregunta inicial con la que empezamos la materia es ¿quién es Jesús? ¿Sí? Y a partir de lo que ustedes pueden decir de quién es Jesús, fuimos encontrando otros datos para que podamos avanzar y poder conocer a la persona de Jesús. ¿Sí? Entonces, ¿qué decíamos? Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Sí? ¿Qué pueden responder ustedes?
Me encanta el silencio que aturde. ¿Sí? Ante la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué respondemos? Ya lo habíamos dicho algo en el encuentro anterior acá por Zoom. ¿Qué decimos sobre Jesús? Era la representación de la Trinidad, Mm, así creo que era. La representación de la Trinidad. A ver, ¿alguien puede agregar algún otro dato? ¿O puede decirme si está bien o no lo que dice Agustín? Yo estoy seguro que lo saben, pero no lo quieren decir. Pónganle play nomás, pónganle play. Profe, yo tengo anotado que dice, Jesús es el único que asume la naturaleza divina ¿El único de como, quién? como hijo. Se De la hace hombre. Santísima Trinidad. Ah, muy bien, ahí va saliendo. Bien, dale, ahí nos vamos despertando. Vamos, ponele Es uno play, y ponele trino. play. ¿Cómo? Es uno y trino. Trino, algo así creo que era. ¿Jesús es uno y trino? Creo. Bien, chicos, yo les recomiendo, ¿sí? Yo les recomiendo que más allá de lo que vayamos tomando nota, ¿sí? Lo que vayamos tomando como apunte, podamos entrar al aula virtual y leer la bibliografía que está en el aula virtual, ¿sí? No es mucho, ¿sí? No es mucho, porque yo no les dejo muchas cosas, ¿sí? Porque yo entiendo que también tienen otras materias que seguramente tienen que leer un montón y que tienen que también hacer trabajos y un montón de cuestiones, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo trato de ir haciendo una síntesis para que ustedes puedan tener algo ahí para leer, digamos, porque, Una pregunta, profe. ¿sí? En la bibliografía más o menos, va, que es el catecismo en realidad, pero por ahí hay libros que se usaron el años anteriores, porque yo tengo algunas cosas que me dieron y no sé si... Sí, hay otra bibliografía. Lo que pasa que ante esta modalidad virtual no vamos a desarrollar todos los temas de manera como se viene haciendo los años anteriores. Entonces vamos recortando algunas cuestiones más importantes, ¿viste, Valen? Lo que vas Entonces, usando en el libro ese, o sea, está bien, es lo mismo. sí, y además yo le voy a ir dejando otros apuntes también. Pero es importante que ustedes entren y puedan descargarlos y ir leyéndolos para que, digamos, vayan haciendo su propio apunte, digamos, ¿no? Porque después nos va a llegar las mesas de exámenes, digamos, y si tengo que leer todo junto, ahí se va a hacer mucho, digamos, ¿no? Entonces, ahí sí va a ser mucho. Entonces, si ya voy masticando, digamos, esos pequeños apuntes, ya voy leyendo, ya voy teniendo una referencia, ¿sí? Que no es mucho. Bueno, entonces decíamos, ¿sí? Vamos a hacer un repasito rápido. Para responder a la pregunta de quién es Jesús, primero yo tengo que remitirme al misterio más importante, al dogma más importante que tenemos nosotros en la iglesia, ¿sí? Que es el dogma de la Santísima Trinidad, ¿sí? El misterio de la Santísima Trinidad. ¿Y cómo definíamos la Santísima Trinidad? Decíamos que nosotros, cristianos católicos, confesamos creer en un solo Dios, en tres personas divinas. ¿Se acuerdan? Es un solo Dios que se manifiesta, se revela, ¿sí? Este Dios se da a conocer en tres personas de naturaleza divina, ¿sí? Tres personas que comparten en esencia, en su ser, la naturaleza divina, ¿sí? Por lo tanto, decimos entonces que estas tres personas son Dios, un único Dios. No hay tres dioses, sino que es un solo Dios. Y ahí encontramos cómo se revela Dios, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, ¿sí? Insisto en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres partes de un Dios. Es decir, Dios no se parte, no se divide, sino que es un solo Dios, que se da a conocer, se revela en estas tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto, el Padre es Dios, ¿sí? El Hijo es Dios
y el Espíritu Santo es Dios. ¿Está? Entonces, ¿qué decíamos? Bueno, ¿y quién es Jesús entonces? ¿Jesús es Dios? Sí, por supuesto, es Dios. Es la segunda persona de esta Trinidad. ¿Sí? Teníamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De esta Trinidad, de este Dios trino, Jesús es la segunda persona, ¿sí? La segunda persona de la Trinidad, el Hijo. ¿Está? Por lo tanto, ¿Jesús es Dios? Sí, es Dios. Verdaderamente es Dios, ¿sí? Porque comparte la naturaleza divina, ¿sí? Con el Padre y con el Espíritu. Son uno solo. 3 personas, un solo Dios. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? Entonces, ¿Jesús quién es? La segunda persona de la Santísima Trinidad. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esta segunda persona de la Trinidad? Que en un punto determinado de la historia, en un momento determinado de la eternidad, ¿sí? Y acá podemos volver a hacer, si ustedes quieren, la línea del tiempo, en un punto determinado de la historia, esta segunda persona de la Trinidad, es decir, el Hijo, asume la naturaleza humana, se hace hombre. ¿Se acuerdan? Esto es lo que veníamos diciendo. Entonces, ¿Jesús es Dios? Sí, es Dios. ¿Y es hombre? Sí, verdaderamente hombre, porque asume todas las condiciones humanas como cualquier otra persona que existe en este bendito mundo. ¿Sí? Es decir, Jesús, y este es un gran misterio que tenemos nosotros respecto a la cristología, respecto a esta disciplina de la teología, la cristología, que estudia el misterio de Cristo. Uno de los dogmas más importantes es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Sí? Entonces tenemos la Santísima Trinidad, ¿no? Como dogma más importante, fundamental para hablar de cualquier cosa en la teología, ¿sí? La Santísima Trinidad, un solo Dios en 3 personas, ¿sí? Pero también cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos de Jesús, la segunda persona de la Trinidad, decimos que Jesús tiene en su ser 2 naturalezas. 2 naturalezas. La naturaleza divina, porque es Dios desde la eternidad, ¿sí? Es decir, es igual al Padre y al Espíritu, ¿sí? Comparten la misma naturaleza, ¿no? Es Dios, pero asume la naturaleza humana, ¿sí? Entonces también es verdadero hombre, ¿sí? Y este ser verdadero hombre, ¿cuándo empieza? ¿Cuándo inicia? Con la encarnación, el misterio de la encarnación. ¿Qué es la encarnación? El momento exacto donde María, esta mujer judía, concibe en su vientre a Dios, a la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? Tremendo lo que estamos diciendo. Es decir, Dios toma carne, toma el ADN, toma la sangre, todos los componentes biológicos de una persona humana. ¿Sí? Es decir, pensar en esto es algo tremendo, es decir, algo que es difícil de entender para nosotros hoy, 2000 años después. ¿Sí? Imagínense para los judíos entender esto. ¿Sí? Para los judíos que venían de una tradición, ¿no? O de varias tradiciones donde encontraban a Dios allá arriba, ¿sí? El Dios Yahvé, ¿no? El Dios de los profetas, el Dios del rey David, ¿no? El Dios el Dios de los ejércitos, ¿sí? Ese Dios magnífico. Ahora, a partir de Cristo, encontramos a Dios tan cercano y tan igual a nosotros, ¿sí? Que es difícil de entender. Para nosotros 2000 años después, imagínense para los judíos en ese tiempo, ¿no? Tremendo, no les entraba en la cabeza esto. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que Dios
sea un tipo. ¿Sí? Y para colmo, no cualquier tipo. Era un carpintero, vaya, ¿sí? Era un pelechenque, es decir, un pobre que nació en un establo, ¿sí? Es decir, era un don nadie. No viene de la realeza, pongámosle que no, es hijo del doctor de la ley, fulano de tal, del sumo sacerdote que viene. No, no, no. Un cualquiera. El hijo del carpintero. ¿Sí? Es decir, de Galilea. Galilea para los tiempos de Jesús era como decir, che, mirá, este viene de Misiones. ¿Sí? Es como que venía del interior, ¿viste? Es como que es así, digamos una cosa así. No era nadie. Bueno, Jesús asume la naturaleza humana, se hace hombre, pero no de cualquier forma, ni en cualquier lugar, ni en cualquier momento de la historia, sino que en un momento determinado clave para la historia de la humanidad. ¿Sí? Y esto es tan importante, tan trascendente, ¿sí? en la historia de la humanidad, es tan importante que fíjense que marca un antes y un después en la historia. Porque ¿cómo medimos la historia? ¿Sí? Medimos así, antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Están recordando algo de lo que ya hablamos? ¿Sí? ¿Está? Bueno. Ahora, la pregunta con la que nos quedamos, ¿sí? La pregunta con la que nos quedamos es, ¿por qué el Hijo de Dios, por qué la segunda persona de la Trinidad se hace hombre? ¿Cuál es el motivo? ¿Sí? Y esa es la pregunta que me gustaría que podamos responder hoy. A ver, ¿quién se anima a tirar algo? Aunque sea fruta, pero tiremos algo. Para salvarnos de la muerte. Priscila, querida, amiga del alma, dijo el falso, ¿viste? Ni te conocía, ya te decía amiga. ¿Por qué decís que salvarnos de la muerte, Priscila? Bueno, digo para salvarnos de nuestros pecados. Ajá. ¿Y la muerte qué tiene que ver? Y el pecado es muerte. Ajá. Muy bien, Priscila, muy bien. ¿Cuándo empezó el problema con la muerte? ¿Cuándo empezó el problema con la muerte? En el Edén, profe, cuando Adán y Eva pecaron, ¿sería? Muy bien, muy bien. Desde el inicio, desde el origen del mundo y de todo lo creado, Dios ha creado todo de manera perfecta. ¿Puede hacer algo, Dios que es perfecto, puede hacer algo malo? ¿Y puede venir algo malo de Dios? Si Dios es perfecto, si Dios es pura bondad, no puede venir algo malo de Dios. ¿Dios puede querer algo malo para vos? ¿Puede desearte el mal? Viste que a veces uno piensa esto, ¿no? Estas cuestiones así. Pero ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué ocurren tantas cosas malas en el mundo? ¿Sí? ¿De dónde viene todo esto malo? ¿Por qué me pasa esto a mí si yo no le hice mal a nadie? ¿De dónde viene el mal? Esto nos ayuda a entender un poco estas preguntas. Porque me lleva a pensar, ¿puede Dios querer y desear el mal para alguien? ¿Para alguno de nosotros? ¿Para la humanidad? Si yo lo creo así, si yo creo que no, Dios en realidad envía castigos. Viste que antes cuando éramos chicos, o por lo menos a mí, yo recuerdo cuando era chico, me decía, no hagas esto porque Dios te va a castigar. ¿Viste? Semana Santa, ponele, ¿viste? Ponele Semana Santa. ¿Viste? Me acuerdo, nosotros jugábamos al fútbol ahí bien, en el empedrado, jugábamos en el barrio, ¿viste? Descalzos, todo. Y Semana Santa y los vagos de vacaciones, ¿viste? Semana Santa no había clase y querían jugar al fútbol todo el día, ¿viste? Y salía la doña de la esquina y decía, no corran, porque si corren sobre Jesús. ¿Viste? Una cosa así más o menos, ¿viste? No griten porque le gritan a Jesús. ¿Viste? Era una cosa, pero, ¿viste? Sé, ¿viste? Dios te va a castigar, no hagas eso.
¿viste? Y así nos criamos, ¿viste? Parece como que nos criamos, parece como que con un Dios que castiga, ¿viste? ¿De dónde sacamos eso? Es tremendo decirle a alguien, a un niño, a un chico o a cualquier persona, decirle que Dios te castiga. ¿De dónde salió esa idea? Por favor, eliminemos de nuestro vocabulario. ¿Cómo vamos a creer en un Dios que castiga? Ah, te portaste mal, entonces tomá, te mando un cáncer. Estamos todos locos. ¿Sí? ¿En qué Dios estamos creyendo? Perdón, yo me vuelvo un poco loco con estas cosas así porque me salta la cadena, ¿viste? Pero porque... ¿Cómo? Maldito era que mandaba un cáncer. Claro, ¿viste? O sea, un Dios re tóxico, ¿viste? O sea, como que así, qué sé yo, no sé, ¿viste? Un Dios que te histeriquea, ¿viste? No sé, no sé en qué Dios creemos, ¿viste? Pero para nada podemos pensar o podemos creer en un Dios que castiga a la humanidad por los males. El mal ¿de dónde viene? Y viene del propio ser humano. Y si no, fijémonos en el origen del mundo, en el origen de las cosas. ¿Sí? Es decir, Dios lo único que hace es darnos a nosotros la libertad. Tenemos la libertad de los hijos de Dios, de elegir el bien y evitar el mal. ¿Sí? Pero no nos obliga a Dios. Dios no nos obliga a elegir el bien. ¿Sí? Para eso tenemos la conciencia, que debemos formarla. ¿Sí? Esto ya me estoy adelantando a cuarto año, ¿sí? Al cuarto año de ustedes, ¿no? Pero decir, entonces Dios lo que hace es prometernos la salvación. ¿Sí? Nos promete, y ya se acuerdan que mencionábamos, ¿cuál es el versículo del Génesis que no tenemos que olvidarnos en esta materia? Que yo les dije a ustedes, háganse un tatuaje de ese versículo del Génesis, porque es fundamental. Quiero ver los tatuajes, a ver. ¿Qué les dije? ¿Cuál es el versículo? Génesis 3:15. Exactamente, muy bien, Priscila. Priscila está ATR. A full. ¿Qué pasaba? ¿Qué dice Dios en ese versículo? Ya promete la salvación. ¿Sí? Promete, ¿cómo se llamaba ese versículo? Protoevangelio. ¿Sí? El protoevangelio, es decir, primer anuncio de la salvación. Génesis 3:15. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Por qué Dios se hace hombre? ¿Por qué Dios asume la naturaleza humana? Si se introduce la muerte en ese momento del Génesis, donde Adán y Eva cometen el primer pecado, ¿sí? Lo que llamamos nosotros el pecado original, lo que era perfecto, es decir, esa unión con Dios que era perfecta, se rompe. Y se rompe y encontramos ahí un abismo que se abre insalvable entre Dios y el hombre. ¿Sí? Se abre una brecha ahí que difícil de salvar, salvo que Dios así lo quiera, salvo que Dios quiera salvar ese abismo, ¿no? Esa brecha que se abre ahí. Y así lo quiso. Por eso se hace hombre. Y la primera respuesta a esta pregunta de por qué Dios se hace hombre, por qué el Hijo de Dios se hace hombre, es porque no se salva lo que no se asume. ¿Sí? Es decir, no se redime, no podemos salvar lo que no asumimos. ¿Y qué es lo que estaba herido? ¿Qué es lo que está herido? ¿Qué es lo que quedó sujeto a la muerte? La naturaleza humana. El ser humano quedó herido. Entonces, para salvar la naturaleza humana, Dios asume la naturaleza humana. Él se hace hombre. ¿Se entiende hasta acá? ¿Sí? Ahora, vamos a poner un ejemplo.
Supónganse que yo soy un adicto, ¿sí? Un adicto a las drogas, ¿sí? ¿Cuál es el primer paso para poder sanar esta adicción? ¿Cuál es el primer paso? Dejar las drogas. No, no es el primer paso. Ese es el último. Ese es el último. Asumir. ¿Cómo? ¿Quién dijo? Para mí, ver que es un problema. Muy bien. ¿Alguien dijo asumir? ¿Quién dijo? Yo asumir, profe, Paola, de que sí. uno... Exactamente. Cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, yo hablo de adicciones, ¿no? Pero puede ser cualquier enfermedad, ¿sí? Nos pasa. Yo tengo que asumir de que hay un problema. Tengo que asumir de que hay una enfermedad. Tengo que asumir de que estoy teniendo dificultades. Si no, no voy a poder solucionar eso. ¿Sí? Esta misma lógica, digamos, que estamos hablando acá, vale también para explicar por qué Dios se hace hombre. Porque asume, Él carga sobre sí mismo el problema. Y el problema era la naturaleza humana. ¿Sí? Es decir, había que salvar la naturaleza humana. ¿Sí? Entonces se hace hombre. Asume la naturaleza humana. Roxana, te vas a arrancar los ojos si seguís refregándote así. Ah, mentira, chistecito. Porque te dije. Perdón, es muy temprano. Sí, ya sé. Un chiste. Si querés te invito a un mate para desperezarte. Un mate con coronavirus. Ahí va. Bueno. Así que una primera respuesta a esta pregunta de por qué se hace hombre es para asumir la condición humana y así poder salvarla, así poder redimirla. ¿Sí? Asume la condición humana y de hecho la salva. ¿Sí? Ya para nosotros los cristianos, y a ver chicos, creo que tiene que quedar claro esto, para aquel que confiesa creer en Jesús, la muerte ya no es un problema. Es más, no hay problema que no tenga solución para nosotros los cristianos. ¿Sí? Es decir, porque la muerte ya no es el final de la vida. Es el final de nuestro paso por este mundo. ¿Sí? Es cierto, ¿no? Eso sí, nuestro paso por este mundo físico. Pero para nosotros los cristianos sabemos que hay algo mucho más importante después de la muerte, que es la vida eterna. ¿Sí? Y esa es nuestra esperanza, en eso se basa nuestra fe. ¿Sí? Es decir, si no creemos en esto, o no lo comprendemos, todo se vuelve superficial. ¿Sí? Todo se vuelve así meramente pasajero en este mundo. Entonces, vivamos el hoy porque mañana no sé qué va a pasar. ¿Sí? Dale hoy, dale. ¿Sí? Total, mañana no sabemos si hoy estamos, mañana no estamos. Y se vuelve todo muy relativo, muy superficial. ¿Sí? No sabemos qué va a pasar, entonces. Pero para nosotros los cristianos, nuestra esperanza es vivir de la mejor manera posible en este mundo, con todas las dificultades, los problemas, con todo lo que tenemos, ¿sí? Con toda la carga, ¿sí? Que tenemos ahora, pero sabiendo de que nos espera algo mucho mejor. ¿Sí? Nos espera el mismo Dios, que ya nos ha redimido, que ya nos ha salvado. ¿Sí? Esto es importantísimo. Ahí está sonando mi celular. Ahí. Parece un microondas o celular. Sí, ¿no? Pasa que... Bueno, hasta acá, ¿venimos bien? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Seguro? ¿Alguien no entendió algo, no comprendió algo? ¿Alguien piensa diferente? ¿Alguien piensa distinto? Siéntanse libres, chicos, ¿eh? Siéntanse libres. Esto es bueno que sea un diálogo, que podamos charlar.
¿Alguien pudo leer el materialcito que yo le dejé en el aula virtual? ¿Alguno pudo leer algo? Re bien, estamos de 10 más Yo IVA. recién estoy descargando. Ah, qué copado, bueno. Bueno, a ver, voy a compartir entonces algo acá en la pantalla para que podamos avanzar un poquito más, unos minutos más y ya los dejo que descansen en paz. Bueno, a ver si se ve ahí. ¿Se ve, no es cierto? ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bueno. Esto es lo que decíamos el último encuentro que estuvimos aquí por este medio. En el momento establecido por Dios, ¿no? En el que el Hijo único del Padre, la palabra eterna, es decir, el verbo e imagen del Padre. Fíjense qué interesante esto, estamos diciendo que Dios, que hasta ese momento era invisible, nadie podía ver a Dios. En el Antiguo Testamento nadie vio a Dios, ¿sí? Solamente lo escuchaban. Escuchaban la voz de los profetas, ¿sí? De los representantes de Dios, los reyes, aquellos quienes hablaban en nombre de Dios. Pero a partir de Jesucristo, a partir de Cristo, aparece la imagen de Dios. Es decir, la humanidad puede ver a Dios. ¿Sí? Puede ver a Dios. Tremendo esto, ¿no? Entonces este Hijo único del Padre, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne, asume la naturaleza humana. ¿De quién toma carne Dios para hacerse hombre? ¿De quién asume todo lo biológico, lo fisiológico, la anatomía, todo lo que ustedes han estudiado en estas materias, ¿no? María. De María, de esta mujer, ¿sí? Únicamente de María, ¿sí? Pero, y esto es muy importante, al hacerse hombre, no pierde la naturaleza divina, ¿sí? Es decir, es Dios, totalmente Dios, naturaleza divina, pero asume la naturaleza humana sin dejar de ser Dios, ¿sí? Esto, importantísimo para entender a Jesús. Bueno, a ver, no se mueve esto, acá. ¿Sí? Bueno, acá es algo de lo que tenemos en el catecismo, que yo les había pasado: por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. ¿Cuál es el momento exacto de la encarnación? Esto es un dato bíblico. ¿Sí? Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas. En los primeros capítulos de Lucas encontramos todo el proceso en el que Dios asume la condición humana. ¿Sí? El anuncio del ángel a María. ¿Recuerdan ese texto? Se suele leer mucho en tiempo de Navidad, ¿no? Cuando allá por diciembre, el ángel Gabriel va al encuentro de María y le anuncia de que va a ser la madre de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta de María? A ver quién se acuerda de ese texto. ¿Qué responde María? ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan qué dice María? ¿Le dice que sí enseguida? Primero le pregunta, ¿sí? María le pregunta, ¿cómo puede ser esto? Le dice María al ángel, ¿cómo puede ser esto si yo no he convivido con ningún hombre? ¿No? María recién estaba iniciando su vida con José, ¿sí? José, un judío, también carpintero, José,
Recién estaban empezando su vida matrimonial, ¿no? Y todavía no habían convivido, ¿sí? Todavía no habían convivido. Entonces, por eso María le pregunta, ¿cómo puede ser? Una pregunta lógica, ¿sí? Una pregunta muy humana. No es que María le reprocha al ángel, sino que una pregunta lógica. Ante el anuncio, le pregunté, ¿cómo puede ser si todavía no, ¿sí? Todavía no he convivido con ningún hombre? Y acá viene la explicación del ángel, ¿no? Que le dice que el Espíritu Santo va a obrar, es decir, la tercera persona en la Trinidad, ¿sí? Va a obrar, y Dios va a ser engendrado, el Hijo de Dios va a ser engendrado en su vientre, ¿no? Por eso, acá está el prodigio, acá está el milagro. ¿Sí? Es hijo de Dios porque es concebido milagrosamente. ¿Sí? Si vamos a lo plenamente humano, ¿sí? A lo biológico, estamos diciendo que Jesús es concebido en el vientre de María sin el acto sexual. ¿Sí? Es decir, ahí está el milagro. Nosotros sabemos para que haya concepción, para que haya fecundación, ¿sí? El óvulo de la mujer tiene que ser fecundado por el espermatozoide del hombre. No hay otra forma de que exista una vida humana. ¿Sí? Para que haya vida humana, digamos, ese es el único camino. ¿Sí? No hay otra forma, ¿no? En este caso, ya desde el inicio, desde la concepción, hay un prodigio, hay un milagro que nos indica de que el que es concebido en el vientre de esta mujer, ¿sí? Es Dios, es el mismo Dios. Y el momento de la encarnación, ¿cuál es el momento entonces exacto? ¿Cuál es el momento exacto en que se produce la encarnación? ¿Qué va a responder María entonces ante esto, ante esta explicación del ángel? María le va a decir, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí según lo que dices, según tu palabra. Es decir, María dice que sí, acepta la voluntad de Dios, sin entender demasiado todavía, sin entender mucho qué estaba pasando, pero le dice que sí. Ese sí de María, ese hágase en mí, esa aceptación es el momento exacto en que Jesucristo es concebido en el vientre de su madre. Se produce la encarnación, el misterio de la encarnación. Dios que asume la naturaleza humana. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Bueno. Ahí está. Entonces, ¿qué es la encarnación? La Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. ¿Sí? Ahí está el concepto de encarnación. Esto es muy importante. Es uno de los misterios más importantes en la vida de Jesús. La encarnación. Muy bien, continuamos un poquito más. Entonces, ahí está la pregunta, ¿por qué se encarnó Jesús? ¿Por qué Dios se hace hombre? Dijimos primer punto, porque no se salva lo que no se asume. Entonces, asume la naturaleza humana para salvarla, para redimirla. ¿Sí? Primer punto. Y acá vienen estos cuatro conceptos fundamentales. Primero, para salvarnos y reconciliarnos con Dios. Acá pueden anotar ustedes entre paréntesis Génesis 3:15. Recuerden ese primer momento fundamental. ¿Para salvarnos de qué? ¿Para reconciliarnos con quién y por qué? Para salvarnos de la muerte. ¿Sí? Para salvarnos del mal. De tal manera que aquel que adhiere por la fe a las verdades que propone Jesucristo, que nos propone Dios, ya está salvo.
¿sí? Ya está salvo. Es decir, aquello que se había roto en el origen, Cristo lo vuelve a unir, ¿sí? Y vuelve a ser perfecto, ¿no? Para salvarnos y reconciliarnos con Dios. ¿Quiere decir esto? Una vez me preguntaba no sé si fue el año pasado o el anteaño pasado, y explicábamos este tema, y me pregunta un alumno, ¿entonces quiere decir, profe, de que el que cree en Dios no va a tener más ningún sufrimiento ni ningún problema? Me pregunta, ¿no? Uno que era medio retobadito, ¿sí? Medio retobadito así, ¿no? Entonces yo agarro el borrador ahí en el curso y se lo tiro por la cabeza. Decime si sufriste. No, mentira. No, pero, ¿qué podemos responder a esta pregunta que me hace este compañero? Digamos, ¿el que cree en Dios deja de sufrir, deja de tener problemas? ¿Qué piensan ustedes? A ver. La respuesta corta, ¿no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no, Álvaro? Yo supongo que todos tenemos problemas. Por supuesto. Esto no es pare de sufrir. ¿Viste esos carteles ahí que aparecen a veces? Pare de sufrir. Una mentira. ¿Sí? Es una mentira. El sufrimiento es parte de la vida del hombre. Si el mismo Dios ha tenido que sufrir, ha tenido que morir, ha tenido que padecer la cruz, ¿por qué nosotros vamos a evitar el sufrimiento? ¿Sí? Es decir, vamos a seguir teniendo problemas y dificultades. ¿Sí? Seguro que sí. Pero tenemos la respuesta a esos problemas. ¿Sí? Y los cristianos le damos otro sentido, le damos un sentido al sufrimiento y a la muerte. ¿Sí? Tiene otro significado para nosotros. ¿Sí? Y podemos sobrellevar estas situaciones de sufrimiento y de dolor de otra manera, porque unimos nuestro sufrimiento, nuestro dolor, a los sufrimientos de Cristo, que ha padecido por nosotros. ¿Sí? Ya vamos a ver el misterio pascual después más adelante. ¿Sí? Entonces vamos a seguir teniendo. Pero sabemos y tenemos la certeza de que hay un Dios que nos consuela, que está con nosotros, que nos da fortaleza, ¿no? Ante estas situaciones. No sé si a alguien le ha tocado perder un familiar o un ser cercano, ¿sí? Particularmente mi esposa está con su abuela que tiene un cáncer, un tumor maligno en este momento, justamente en este momento, una situación difícil, dolorosa, ¿no? Y uno en esos momentos de dolor o de pérdida de un ser querido, uno se pone a pensar, ¿no? sobre esto, ¿no? ¿Será que hay algo más después de la muerte? ¿Qué viene después? ¿No? ¿Qué nos espera después? ¿No? ¿O por qué estas situaciones, ¿no? Estas situaciones de dolor así? ¿No? Son cuestiones que a veces no le encontramos explicación. No le encontramos explicación humana, ¿sí? Porque humanamente es difícil de explicarlo. Bueno, encontramos respuestas, los cristianos encontramos estas respuestas, ¿sí? En Cristo, en Dios que se ha revelado plenamente. ¿Sí? Bien, ese es el primer punto. Segundo, para que conociéramos el amor de Dios. ¿Sí? Segundo punto, para que conociéramos el amor de Dios. Cristo, Jesús, la segunda persona de la Trinidad, nos muestra cómo ama a Dios. ¿Sí? Nos muestra cómo es el amor de Dios. Yo quiero saber cuánto me ama Dios. Quiero saber cuánto me ama. Yo quiero saber si realmente Dios me ama a mí. ¿Sí? Si yo quiero saber si Dios me tiene en cuenta. Bueno, busquemos a Cristo. Busquemos lo que ha hecho Cristo y lo que hace Cristo por nosotros. ¿Sí? Ha dado la vida por cada uno de nosotros. Y lo volvería a hacer, así fuera por uno solo de nosotros. ¿Sí? Entonces, el que mira a Cristo, el que cree en Cristo, nos muestra Dios cómo ama. ¿Y cómo ama? Hasta dar la vida. Hasta el extremo. Así ama Dios.
Yo no sé si les pregunto, no para que me respondan, pero les pregunto, ¿cuántas personas en este momento ustedes conocen que serían capaces de dar la vida por ustedes? ¿Sí? ¿Cuántas personas? Que vos decís, este o esta se juega la vida por mí. ¿Sí? Sí, buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta. Porque ¿viste? Uno dice, bueno, tengo muchos familiares, tengo muchos amigos. ¿Eh? Yo estoy seguro que mi suegra daría la vida por mí. No, mentira, mi suegra la descarto. ¿Eh? Pero digo, ¿cuántas personas? Y bueno, capaz que me alcanzan los dedos de una mano para contar. ¿Sí? Pero yo tengo la certeza de que Dios ha dado la vida por mí. Jesucristo ha dado la vida por nosotros, por la humanidad. ¿Sí? Y así ama a Dios. Así es el amor de Dios, hasta el extremo. No se guarda nada, no se reserva nada, no mezquina nada, lo da todo. Bueno, tercer punto. ¿Por qué se hace hombre? ¿Por qué se encarnó Jesús? Para ser nuestro modelo de santidad. Modelo de santidad. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que no quiere Dios que seamos dioses. Dios no quiere que seamos como dioses, sino que quiere que seamos más humanos. Jesús le muestra al ser humano cómo ser más humano. ¿Anotaste eso? Eso no está en los libros, lo acabo de inventar. ¿Sí? No. Va al Estado ese va para el Estado, seguro. ¿Sí? Alta frase me mandé, ¿sí? Por lo menos escríbanla en algún lado. ¿Sí? Es decir, Jesús le muestra al ser humano cómo ser más humano. ¿Sí? Es modelo de santidad, de tal manera que si yo quisiera descubrir cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa, cómo ser un buen novio o una buena novia, ¿no? En este momento, ¿qué tengo que hacer? Miremos a Jesús. Él nos muestra, en la Biblia hay muchísimas citas bíblicas sobre el amor humano y el amor en pareja, ¿sí? Que nos muestra el mismo Jesús cómo ser un buen esposo, una buena esposa, un buen novio, una buena novia. ¿Sí? Es decir, nos muestra. Yo quiero saber cómo ser un buen amigo. ¿Cómo ser un buen amigo? Yo quiero ser un buen amigo, quiero tener buenas amistades. ¿Cómo hago? Bueno, miremos a Jesús, que también nos muestra cómo vivir el amor de amistad. ¿Sí? También muchísimas citas bíblicas donde encontramos esta realidad del amor de amistad. ¿Cómo ser un buen hijo? ¿Cómo ser un buen padre? Una buena madre. Miremos a Jesús como modelo de hijo, como modelo de familia, ¿sí? Es decir, también nos enseña Jesús como modelo de santidad, ¿sí? Repito, no quiere Dios que seamos como dioses, que seamos perfectitos, sino que lo que desea Jesucristo es que seamos más humanos, porque la humanidad, el ser humano en el origen, fue creado de manera perfecta. Recuerden, Dios no puede hacer nada malo de manera imperfecta. Lo hizo todo perfectamente. Y por último, el último punto, y con esto terminamos, Dios se hace hombre para hacernos partícipes de su naturaleza divina. ¿Sí? Nos hace partícipes de su naturaleza divina. Podemos compartir los misterios de la naturaleza divina, los podemos contemplar a partir de Jesús. ¿Sí? Podemos estar en su presencia. Nos hace partícipes de su divinidad. No nos vuelve dioses, superpoderosos, ¿sí? Super saiyajines, ¿sí? Pero sí nos hace partícipe de su naturaleza, se manifiesta, se revela, se da a conocer. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá?
¿Cómo venimos? Bien, bien. ¿Quedó Bien, alguna, profe. alguna duda? ¿Algo que haya quedado ahí pendiente? Profe, Sí. usted todavía no me respondió a la pregunta que yo le hice en la primera clase. Le estoy escapando, Álvaro. Le estoy escapando. ¿Sí? ¿Quién recuerda la primera pregunta que me hizo Álvaro? ¿Quién es Jesús ¿Quién para es usted? Dios para usted? Ah, mirá, Agustín está atento porque es re chusma, ¿eh? Él quiere saber si... Sí, te pillé, Agustín, ¿eh? Te pillé. ¿Quién es Dios para mí? Está buena la La pregunta, ¿no? próxima clase. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Quién puede ser Dios para No, mí? profe, la pregunta fue para usted, no para nosotros. Bueno, pues yo le estoy diciendo Nosotros le muchas... respondimos, profe. ¿Eh? Nosotros le respondimos esa pregunta. Le toca a usted. Bueno, pero a ver si después de haber conversado ya estas dos o tres encuentros que tuvimos así ya por acá por Zoom, ¿se ha modificado algo en la respuesta que ustedes han puesto ya en el primer foro? No. ¿Se modificó algo de lo que ustedes respondieron? Piensen en la respuesta que ustedes dieron allá en el primer foro. ¿Y modificó algo? ¿Cambió algo? No, no, profe. De la mía no. La misma respuesta? Sí. Bien ahí, bien ahí. Muy bien. Gente, dejamos acá y volvemos a encontrarnos la semana que viene, si Dios quiere. Acuérdense, yo siempre recomiendo a los estudiantes o a mis estudiantes, mis alumnos, que si pueden, recen, ¿sí? Hace muy bien la oración, ¿sí? De la manera que puedan, como les sale, pero no dejen de pedir el auxilio y la ayuda de Dios, y sobre todo dar gracias, ¿sí? Dar gracias a Dios por lo que tenemos, por lo poco, por lo mucho, pero seguramente que algo tenemos para agradecer a Dios, y eso está bueno, ¿sí? Está bueno hacerlo. Y sepan que de este lado, bueno, tienen un profe que no los conoce mucho todavía, pero que rezo por ustedes, ¿sí? Rezo por ustedes, los tengo siempre. Le pido a Dios que los bendiga mucho a ustedes y que los cuide para que tengan la fortaleza de poder seguir cursando la carrera a pesar de las dificultades y que puedan cumplir con sus sueños, con sus deseos, ¿sí? Con sus metas, ¿no? Así que, bueno, nada, eso. Tipo nada, ¿eh? Sorry, gorda. Pero nos vemos en el próximo encuentro, ¿les parece? Bueno, dejen la asistencia, escriban su nombre, apellido en el chat, por favor, antes de irse. ¿Dale? Y nos vemos la próxima. Gracias, chicos. Vamos, profe. Nos vemos. Gracias. Chao, profe, nos vemos. Entren al aula virtual, no sean vagos. Chao, profe. Chao, profe. Chau, chau. Nos vemos, profe, que tenga buen fin de... Gracias igualmente. Buen fin de, cuídense.